Bienvenidos. Este es el curso de patrones electrocardiográficos, lo esencial. Mi nombre es Carlos José Jaramillo, soy profesor titular de la Universidad de Antioquia. Nuestra primera unidad pretende que ustedes reconozcan rápidamente cuando un electrocardiograma está en límites normales. Entonces, cuando tomamos un electrocardiograma, inmediatamente sale el trazo, estamos elaborando el diagnóstico, sabemos de nuestro paciente cuál es su historia clínica, tomamos ese trazado, sabemos por qué remitieron a ese paciente o por qué le pedimos ese examen, hacemos nuestro trabajo intelectual, comparamos ese trazado con los patrones que tenemos en nuestra biblioteca mental de los patrones electrocardiográficos más frecuentes, llegamos a una conclusión y nos permite tomar una decisión que va a permitirle al paciente mejorar, resolver su situación. Vamos a hacer nuestro ejercicio con un electrocardiograma de un paciente de 68 años de edad. La justificación de este electrocardiograma es porque le van a hacer una cirugía. Asintomático, pero quieren estar seguros de que tiene un electrocardiograma que permite hacer la cirugía sin mayores riesgos. Aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. La propuesta, siempre que estamos frente a un examen, es ser sistemáticos. Con el electrocardiograma lo mismo, debemos ser sistemáticos. Y esta es nuestra propuesta, de tener un formato que nos permite primero mirar aspectos técnicos, luego definir la frecuencia cardíaca, establecer el ritmo, si es sinusal o no es sinusal, los intervalos, PR, QRS, QT, el QT corregido cuando se requiera, los ejes de las ondas, eje de la P, eje del QRS, eje de la T, las morfologías, morfología de la onda P, morfología del QRS, morfología del segmento ST, de la onda T, si tenemos alguna observación para hacer, y finalmente las conclusiones electrocardiográficas. Bueno, apliquémosle eso a nuestro electrocardiograma. Aquí tenemos este electrocardiograma de 12 derivaciones. Primer punto, ¿cómo están los aspectos técnicos? ¿Qué es lo que vemos de los aspectos técnicos? Vemos la estandarización. Miren qué bonito está aquí. La estandarización, 1 milivoltio igual 10 milímetros, que es lo que corrientemente hacemos. Ángulos rectos, perfectos, responde el equipo a los cambios de voltaje. Tenemos que tener en cuenta que de pronto no tenga la mitad de la estandarización o el doble de la estandarización y la velocidad. Corrientemente lo tomamos a 25 milímetros por segundo, pero podemos disminuir la velocidad 12,5 y se acelera la frecuencia, o podemos hacerlo a 50 milímetros por segundo y tendríamos una aparente bradicardia. Entonces, primero miramos la estandarización, en nuestro caso muy satisfactoria. Enseguida miramos un detalle que aparentemente es tonto, pero vale la pena mirar cómo es la P en la derivación de 1. Debe ser positiva. Miremos, aquí tenemos perfectamente claro en D1 una P positiva. Miremosla con más detalle. No nos queda la menor duda de que estamos frente a una P positiva. ¿Por qué es valioso hacer esto? Es valioso porque cuando tenemos una P negativa en D1 hay 3 posibilidades. O los cables están trocados, o hay una destrocardia, o es un ritmo auricular no sinusal. Miren, cables trocados, claramente una P negativa en D1, pero V5 y V6, la morfología de las R es una R claramente alta, progresa muy bien. Una destrocardia, vean ustedes, una P negativa en D1. Aquí V5 y V6 no ve uno una onda R. Y puede decir uno, este paciente ante este hallazgo tiene una destrocardia. Y finalmente, P negativa en D1, pero un complejo QRS positivo en D1 es porque tiene un ritmo originado en un punto distinto del nodo sinusal. Entonces, buscar si la P es positiva en D1. ¿De acuerdo? Y el siguiente paso de la parte técnica
es la línea de base. Mirar juiciosamente la línea de base que sea estable. Aquí tenemos un ejemplo. Hace un par de días uno de mis colegas, alumnos, remite este electrocardiograma preocupado pensando que el paciente puede tener un flote atrial. Pero uno ve con claridad que ese paciente, por aquí aparecen unas ondas P y el RR es constante. El paciente tenía Parkinson, difícil de lograr un electrocardiograma con una buena línea de base, pero finalmente se tranquilizó el paciente y miren, al cabo de una hora se tomó el electrocardiograma y claramente un ritmo sinusal. Estos son los problemas que nos pueden dar la interferencia por movimientos musculares, porque el cable se mueve, porque hay interferencia eléctrica. Entonces necesitamos ver cómo es la línea de base. En este caso es una línea de base limpiecita que nos permite interpretar. Entonces, cumplimos con nuestra primera tarea. Aspectos técnicos satisfactorios. Vamos a ver enseguida la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca, el primer detalle que vamos a apreciar aquí es algo que es clave cuando determinamos. Es, primero que todo, si el RR es constante o no es constante. Entonces, miramos aquí este detalle que es clave. Miren ustedes cómo la distancia que hay entre complejo y complejo es completamente constante. Miren, RR completamente constante. Entonces, cuando tenemos esta circunstancia, para obtener la frecuencia, procedemos de la siguiente forma. Pues hombre, como es constante, está marchando a 25 milímetros por segundo, entonces la forma de proceder es esta. Miro un complejo que esté cerca de una rayita más oscura. Si hubiese caído el siguiente complejo a 5 milímetros, la frecuencia era de 300. Si hubiese caído ese a 10 milímetros, la frecuencia 150. 15 milímetros 100, 75 y 60. Ven ustedes que está 2 milímetros después de esta rayita donde sería 60. Entonces podemos decir que tiene 63, 66 latidos por minuto. A diferencia de cuando estamos frente a un ritmo que es completamente irregular, el RR variable, tenemos que proceder de una forma distinta. Contabilizar 6 segundos, ver cuántos complejos hay en 6 segundos y multiplicar por 10. Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca está muy fácil. Es 66 por minuto. Aspectos técnicos satisfactorios, frecuencia cardíaca 66 por minuto. Vamos ahora al ritmo. Ya habíamos dicho un primer aspecto fundamental y es de que el RR en este paciente es completamente rítmico, es completamente constante. Entonces, es el primer detalle. Ya luego lo que sigue es el que vamos a trabajar en la búsqueda de si detrás de cada complejo existe una onda P. Y aquí ven ustedes cómo podemos identificar claramente que detrás de cada complejo existe una onda P. Un primer criterio para decir estoy frente a un ritmo sinusal. Una P seguida del complejo QRS y viceversa. En D2, para ser sinusal, debe ser positivo. En la misma derivación no debe variar la onda P. Y finalmente el intervalo PR, que está aquí señalado con esta línea, debe ser constante. Y miren ustedes cómo ese PR es constante en todas las derivaciones. Es un PR que no se modifica, en cada uno de los complejos. Entonces, cumple todos los requisitos para que consideremos el ritmo en este paciente sinusal. P seguida por el QRS y QRS siempre precedido por una onda P. P positiva en D2, P de la misma morfología en la misma derivación y el intervalo P de constante. Entonces, ritmo sinusal. Pasamos ahorita a los intervalos. Entonces los intervalos nos van a permitir mirar intervalos PR, el intervalo QRS, el intervalo QT. Miren, aquí tenemos separadito D2 para poder medir con facilidad, porque se ve muy bien la onda P, el intervalo PR, el intervalo QT, y vamos a mirar el intervalo QRS, idealmente donde ocurre la transición del QRS, que es entre B2 y B3. Aquí tenemos B2, que nos va a permitir medir ese intervalo. Hagamos la medición del intervalo PR, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Son 4 cajoncitos y medio, cada cajoncito a 25 milímetros por segundo es 40 milisegundos, o sea que el PR es de 180 milisegundos.
¿Qué nos dice eso? Vean ustedes lo trascendente que es tomar este intervalo, porque nos permite decir que toma 180 milisegundos desde el que empieza la despolarización del nodo sinusal, atraviesa la aurícula, llega al nodo AB, pasa por el GIS, llega a las ramas del GIS y llega a Purkinje y empieza la despolarización ventricular, que es el QRS. Entonces nos está diciendo que toma 180 milisegundos el tránsito del nodo sinusal a la despolarización ventricular, la conducción auriculoventricular. Nunca debe ser más allá de 200 milisegundos, ni menos de 120. Aquí tenemos un ejemplo bonito de una situación donde la P está muy alejada del complejo QRS, es un PR muy prolongado, más de 200 milisegundos, y en cambio aquí tenemos un PR muy corto, 80 milisegundos. Miren la P, termina e inmediatamente comienza el complejo QRS, un PR muy corto, 80 milisegundos. En nuestro caso tenemos un intervalo PR normal. El QRS, dijimos, míralo en donde se ve la transición son iguales, la parte positiva con la parte negativa, usualmente es B2, B3, desde el comienzo del complejo hasta la terminación del complejo. Esto nos está diciendo el tiempo que toma en despolarizarse el ventrículo. Los ventrículos toman 80, no más de 100 milisegundos. Aquí tenemos un caso en el cual hay una onda delta y el QRS es de más de 100 milisegundos. Y aquí tenemos un bloqueo de la rama izquierda de las de His, donde tenemos un QRS supremamente ancho. En nuestro caso, 80 milisegundos, que es completamente normal. Y finalmente, medimos el intervalo QT. Comienzo del QRS hasta donde se intersecta esta paralela a la rama descendente de la onda T con la línea de base. Contabilizamos cuántos cajoncitos hay, un poco menos de 10 cajoncitos, 370 milisegundos. ¿Qué tan importante es el QT? El QT nos dice la repolarización, el retorno. Aquí tenemos la despolarización y toda esta zona es la parte de repolarización. No debe ser ni muy prolongado ni muy corto. Aquí tenemos un caso donde la T está mucho más después de la mitad del RR. Esto mide por lo menos unos 500 milisegundos. Nunca debe ser más allá de 440 milisegundos y no ser menos de 320 milisegundos. Entonces, cuando hay taquicardia o bradicardia, hay que hacerle corrección con estas fórmulas que aplicaremos en su momento debido cuando veamos pacientes con taqui o con bradiarritmias. En este caso tenemos un QT de 370 milisegundos, que es completamente normal. Entonces, hasta ahora vamos. Aspectos técnicos satisfactorios, frecuencia cardíaca de 66 por minuto, es un ritmo sinusal, PR de 180, QRS de 80, QT de 370. Como tiene una frecuencia normal, no tenemos que hacerle el QT corregido. Entonces, a continuación vamos con el eje de la onda P. Vamos a determinar los ejes. Recuerden que tenemos 12 derivaciones. 6 de ellas son frontales y 6 de ellas son horizontales. Entonces, pues el eje que determinamos de las ondas P, QRS, T es en el plano frontal. Podríamos definir dónde está el QRS, los ejes, en el plano horizontal, pero lo hacemos fundamentalmente en el plano frontal. Para poder sacar ejes necesitamos dos informaciones, cruzar dos informaciones. Y lo más fácil es tomar el plano cartesiano. Buscar una información que podamos transportar al eje de las X y compararlo con una información que podemos cruzar y llevarla al eje de las Y. Recuerden ustedes que D1 compara el brazo, el hombro derecho con el hombro izquierdo, es positivo hacia la izquierda y es una información que se puede llevar al eje cartesiano en el plano de las X, y ABF, a diferencia del plano cartesiano que es positivo hacia arriba, aquí es positivo hacia la parte inferior. Entonces, ¿cómo procedemos? Muy sencillo. Tomamos la derivación de 1 para transportarla al eje de las X y la
derivación ABF para transportarla al eje de las Y. Entonces, ¿cómo procedemos? Aquí vamos a determinar el eje del QRS. Entonces, para determinar el eje del QRS, medimos el QRS en D1, todo es positivo. Aquí tenemos aproximadamente 5 milímetros y esos 5 milímetros los llevamos al plano cartesiano. Aquí tenemos en Y una R de unos 3 milímetros positivas, lo llevamos al plano cartesiano. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? 5 milímetros pasaron al eje de las X, positivos. 3 milímetros, eje de las X, de las Y, hacia abajo. Y obtenemos la resultante. Aquí está el eje del QRS. Es un eje que está a menos 30 grados. Normal. El ángulo, el eje del QRS va desde menos 30 grados hasta más 100 grados. Perfectamente normal el eje del QRS. Igual podemos sacar el eje de la onda P y de la onda T. Mira, ahora vemos es el voltaje de D1. D1 es completamente positiva, 1 milímetro. Y ABF es igualmente 1 milímetro positivo. O sea que el eje del QRS, de la onda P, está en más 60. Si estamos frente a un ritmo sinusal, el eje de la P siempre debe estar en el cuadrante inferior izquierdo entre 0 grados y más 90 grados. Y finalmente, veamos cómo está el eje de la onda T. La T está positiva en D1, transportamos esa información al plano cartesiano, en el eje de las X, positiva. La T está positiva 1 milímetro, milímetro y medio en el ABF. Pasamos esta información al plano cartesiano, al eje de las Y, y el eje de la T está a más 45 grados. El eje de la T debe estar muy cercano al eje del QRS, no más allá de 30 grados, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, tiene la misma dirección que el QRS y es completamente normal la repolarización. Entonces, hasta ahora llevamos aspectos técnicos satisfactorios, frecuencia 66 por minuto, ritmo sinusal, intervalos normales, y acabamos de ver cómo los ejes de las ondas P, QRS y T están igualmente en límites normales. Bueno, vámonos ahora a las morfologías. ¿Qué vamos ahora a mirar? Es una comparación de las morfologías de las ondas y de los segmentos de lo que es normal. Vamos a mirar la onda P, la morfología de la onda P. Entonces buscamos la onda P en las 12 derivaciones, pero la información la obtenemos esencialmente de 2 derivaciones, D2 y B1. Es suficiente que miren esas 2 derivaciones, D2 y B1. ¿Qué es lo que debe completar uno allí? Que la duración de la P no sea más de 100 milisegundos y no debe ser más alta de 2,5 milímetros, de 2,5 milímetros en D2. En V1 puede ser positiva, puede ser negativa o bifásica como la vemos aquí. Las condiciones es de que la fase positiva no sea más alta de 2 milímetros y la fase negativa no sea más profunda de 1 milímetro. Porque miren ustedes, cuando hay una anormalidad auricular derecha, en D2 aumenta el voltaje. Como lo vemos aquí, una paciente con una estenosis pulmonar, una P en V1 con una fase inicial positiva muy alta, negativa normal. Y en este otro caso, vemos cómo en D2 la duración de la P aumenta y aparece esta muesca en la parte alta de la aurícula. Y en V1, este ejemplo es de una paciente con una estenosis mitral. Miren lo profundo de la onda P con una muesca. Se ve la fase negativa, una fase negativa muy profunda, muy profunda. Entonces, lo normal, no más de 100 milisegundos ni más alta de 2,5 cajoncitos en D2. Anormalidad auricular derecha, anormalidad auricular izquierda. En nuestro caso tenemos 100 milisegundos, no hay una fase alta inicial
en la P en V1 ni en la fase negativa en V1. Entonces tenemos una morfología de P normal. Pasamos ahorita al QRS. Tenemos que mirar cada una de las derivaciones para poder determinar si el QRS se ajusta al patrón normal. Ese QRS, para ser normal, hombre, debe tener un voltaje que no sea ni muy alto, en caso de una hipertrofia ventricular, por ejemplo, ni muy bajito, como sería en un derrame pericárdico. La presencia de ondas Q patológicas, que son ondas que son mucho más profundas y corresponden a más de la cuarta parte del complejo y anchas, más de 1 milímetro. Alteraciones en la conducción intraventricular, ver si ese QRS es ancho y tiene morfología de bloqueo de rama derecha, de bloqueo de rama izquierda, si hay muescas en el QRS, que hablamos de fragmentación, y vemos si hay algunas ondas anormales específicas de problemas como una onda delta de un síndrome de preexcitación, una onda épsilon de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, una onda de Osborn, como la que se ve en las situaciones en las cuales hay hipotermia. Entonces, morfología del QRS normal. Es que fíjense ustedes, empezamos a mirar y por ningún lado encontramos un QRS con problemas, no hay Q patológicas en ninguna parte. Alguien me podría decir, miren, de pronto aquí en D3 hay como una onda negativa inicial que es una Q y sería importante. Siempre que miramos una anormalidad tenemos que observar las derivaciones que miran la misma cara, en este caso son 2, 3 y ABF. En D2 no se ve onda Q, en ABF no se ve onda Q. D3 es muy inestable. Si a este paciente lo ponemos a respirar profundo, mire, muy posiblemente aquí estaba en expiración y aquí en inspiración, cómo cambia la morfología de D3. Es muy variable y es una derivación solita que da muy poca información. Siempre hay que verla en compañía de D2 y ABF, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente, morfología del QRS normal. Sigue ahorita el segmento ST. En el segmento ST, lo que buscamos esencialmente es si está el segmento ST isoeléctrico o no. Y entonces miramos cada una de las derivaciones y observamos cómo está el segmento ST con respecto a la línea isoeléctrica. Ustedes ven que en todas partes ese segmento ST es completamente isoeléctrico. Aquí en V2, en la persona joven, el punto donde empieza el segmento ST, que llama el punto J, puede estar elevado hasta 2,5 milímetros en V2. En las mujeres hasta 1,5 milímetros. Aquí tenemos isoeléctrico, V4 isoeléctrico, V5 isoeléctrico y V6 isoeléctrico completamente. Entonces, empezamos a buscar que no se nos pase por alto una depresión del segmento ST como la que se ejemplifica aquí en un paciente que tiene un infarto de miocardio de la cara inferior. Esta elevación del segmento ST con la correspondiente imagen en espejo en V1. O este paciente con un infarto de miocardio anteroseptal, donde hay una elevación importantísima del segmento ST, acompañado de una onda Q profunda. Miren ustedes, una onda que de entrada es negativa, ancha, es una onda Q patológica y una T negativa. Aquí tenemos un formato de segmento ST que es el patrón de Brugada, una elevación del segmento ST como un bloqueo de rama derecho y finalmente la depresión del segmento ST que vemos en los casos de pacientes que tienen hipertrofias ventriculares. Estos son cambios secundarios como lo vamos a ver en el patrón de hipertrofias ventriculares. Entonces, morfología de P normal, morfología de QRS normal, morfología del segmento ST normal. Y viene ahorita para que terminemos la onda T. De la onda T, ¿qué vamos a mirar? Hombre, miramos si está positiva, usualmente donde hay R debe estar la onda T positiva, si está plana, si está negativa. Prácticamente en lo normal, ondas T negativas no están presentes sino en ABR y puede estar en B1. En B1 puede estar positiva, plana o negativa. El resto debe estar positiva. Y en
lo que vamos a mirar si es de ramas, si está negativa, si es de ramas simétricas o asimétricas. Entonces, en nuestro caso, estamos observando que esas ondas T, pues vamos a mirarlas. Miren ustedes, una T positiva en D1, una T positiva en D2, positiva en D3, negativa en ABR, como lo esperábamos. Debe ser negativa en ABR, positiva en ABL, positiva en ABF, positiva en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y esa T no es más alta de 5 milímetros en las derivaciones frontales y no debe ser más alta de 10 milímetros en las derivaciones precordiales. De manera que podemos concluir que estamos frente a una morfología de la onda T normal. No hay ninguna observación para hacer en este caso porque no encontramos nada en especial. Y podemos entonces concluir que este electrocardiograma está en límites normales. Poco a poco vamos afianzando el reconocimiento de esos patrones que nos permiten decir estoy frente a un electrocardiograma completamente normal. Hacer los ejercicios, a demostrar que son capaces de lograr identificar los patrones normales en los ejemplos que les propongo.